La destrucción de Israel y el Deuteronomio. En 722 a.C., el nuevo imperio asirio conquista Israel y destruye su capital, que para ese momento era Samaria. El grueso de las 10 tribus del norte es deportado. Los conquistadores no querían allí a esos rebeldes. Los mandaron a vivir lejos en la Mesopotamia, mezclados con la población local y sus creencias. La fe en Yahvé y el proyecto político que representaba se disolvió. Sin embargo, es muy posible que un grupo del norte haya huido hacia Judá. Después de todo, allí también se adoraba a Yahvé. Lamentablemente, de este movimiento migratorio no existe registro. El único indicio es la presencia del documento E en el texto de la Biblia que leemos hoy. Algunos habrían llegado a Jerusalén trayendo consigo su versión de la historia de Israel. Un misterioso redactor cuyo nombre nunca trascendió compaginó J y E. Los capítulos 12 al 26 del Deuteronomio completan el documento E y probablemente fueron redactados en el contexto de la llegada de los refugiados de Israel a Judá. Se trata de un código que regula las relaciones entre las personas según la moral de los ambientes proféticos del norte. Allí, para conseguir vivir en paz entre los clanes y las tribus, se había desarrollado un interesante conjunto de reglas que aquí se ponen por escrito. Como la vida que vivían y la tierra que ocupaban según su tradición había sido donada por Dios, nadie podía adueñarse de ella. La forma de vivir juntos y en paz estaba basada en el don recíproco. No habrá pobres entre los tuyos, porque te bendecirá el Señor, tu Dios, en la tierra que el Señor, tu Dios, va a darte. Este sistema de valores establecía además el derecho a un diezmo cada 3 años a los levitas, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Prohibían el préstamo a interés y los deudores que caían en la esclavitud debían ser liberados a los 7 años. Se condena el adulterio, el asesinato y la difamación que violan el don de la vida que ellos creían les había concedido Yahvé. La forma para estar en contacto con Dios no es a través de sueños como pasaba en E, ni en persona como en J. En el documento D es el relato de la acción de Dios entre el pueblo lo que estructura su fe. El momento exacto de la redacción del D se desconoce. Existen varias teorías opuestas al respecto. La cuestión es que el Deuteronomio se presenta como el discurso de despedida del mismísimo Moisés, lo que lo ubicaría antes de la entrada en Canaán, allá por 1220 a.C. más o menos. Resulta sospechoso entonces que su muerte aparezca relatada en el mismo documento y que las palabras de Moisés resultaran útiles para Josías 600 años después. El joven rey Josías de Judá aprovechó la decadencia del imperio asirio para llevar adelante algunas reformas políticas y religiosas con el objetivo de concentrar más poder. Desde la separación de Israel, Judá había sido también dominada por el imperio asirio, que por primera vez en la historia unifica la media luna fértil. Durante ese período, Judá logró conservar la unidad del gobierno. Los descendientes de David continuaban en el poder, aunque sometidos a los asirios a quienes pagaban tributo. Los reyes de este período son recordados en la Biblia como pésimos monarcas, que permitieron toda clase de corrupciones a la fe tradicional en Yahvé. El que llegó para cambiarlo fue, por supuesto, Josías. Durante su reinado, se le dio forma al Deuteronomio. Josías tenía mucho que explicar si quería recuperar la independencia de Judá. Yahvé había sido derrotado. Como ya vimos, los pueblos de la época pensaban que sus dioses combatían con ellos contra los dioses de sus enemigos. Israel había sido destruido y Judá permanecía bajo el dominio de un imperio extranjero. De alguna manera había que justificar esto si Josías quería organizar una nación independiente. El redactor deuteronomista introduce el siguiente recurso. La tierra ha sido un don de Dios,
y como el pueblo lo ha abandonado muchas veces para adorar a falsos ídolos, ahora sufre su pérdida. Dios castiga a su pueblo por haberle sido infiel. La forma de recuperar el don divino será entonces volver al culto de Yahvé centralizado que Josías estaba a punto de revelar. Según Segundo Reyes 22, un libro de la ley habría sido hallado en el templo de Jerusalén durante una remodelación. El rey, inspirado por aquella obra, decide llevar adelante una reforma religiosa que hacía hincapié en el templo de Jerusalén como único centro verdadero de culto a Yahvé. Lo del hallazgo fue un recurso para darle autoridad al proyecto de Josías. Se puso en marcha una campaña de purificación religiosa que destruyó todos los santuarios de las aldeas en favor del de su ciudad. En muchos casos, algunos dioses locales habían coexistido con Yahvé en el interior de Judá. Cuando una aldea campesina aceptaba a Yahvé, estaba adoptando su proyecto político, pero no necesariamente olvidaba la tradición local. Los escritores deuteronomistas estaban claramente del lado del rey, al centralizar a todos los dioses en uno solo y todo el culto en el templo de Jerusalén, estaban depositando una enorme cantidad de poder en manos de su jefe. El hecho que Josías haya querido extender su imperio hasta los mismos límites que el de Salomón indica para algunos expertos que los pasajes de las promesas de tierras de Yahvé fueron agregados en esta época, poniendo en duda incluso la existencia de aquel reino unificado de Israel. Las narraciones acerca de Abraham, Isaac y Jacob, que son fundamento de la unidad del pueblo, presentan muchos errores históricos que ubicarían su redacción para esta época. Por ejemplo, la historia de los patriarcas está llena de camellos y según la cronología que presenta la Biblia, Abraham debería haber salido de la Mesopotamia alrededor de 2100 antes de Cristo. Sin embargo, la arqueología ha probado que el camello solo fue domesticado más de 1000 años después y solo era común en tiempos de Josías. Sin haber cumplido casi ningún objetivo político, el rey Josías murió en batalla contra los egipcios en 605. El impacto de su reforma, en cambio, transformó para siempre la religión occidental, introdujo el monoteísmo moderno. En años posteriores a la muerte de Josías, se une J y E con D. Fueron tiempos muy duros para el pueblo de Judá y la religión unificada se convirtió en su bandera de unidad nacional frente al invasor. El grupo de escritores y sacerdotes que había trabajado para Josías decidió hacer una recopilación histórica que justificara el derecho de los judíos a la tierra que habitaban y su soberanía. Se dieron a la tarea de compilar escritos, creencias populares e invenciones puras y simples para contar la historia del pueblo desde la muerte de Moisés al final del Deuteronomio, hasta unos años después de la muerte de Josías. Aquí tomaron forma los importantísimos libros Josué, Jueces, Samuel y Reyes que relatan la historia del pueblo de Israel a partir de la entrada a Canaán hasta aquel momento. Esta es la versión de los hechos que nos llega hasta hoy. Desde una perspectiva histórica, estos textos dicen más acerca de las ambiciones políticas de aquellos escritores que de los períodos a los que se refiere. Por ejemplo, para justificar la propiedad del territorio, redactan la gloriosa conquista de Canaán bajo la dirección de Josué. Las grandes batallas que relatan son producto de la imaginación. La arqueología moderna ha probado que las murallas de Jericó, que supuestamente se desplomaron al sonar las trompetas de los hebreos, habían sido destruidas al menos 300 años antes. A pesar que la producción literaria de los escritores D parece bien definida, nuevas teorías indican que también modificaron J y E. El libro del Génesis, que se lee hoy, contiene indicios que ubicarían alguna alteración del texto en esta época. La historia de José tiene el objetivo de justificar el derecho de Judá a la tierra que ocupaba. Allí se relata cómo los descendientes de los patriarcas se asentaron en el delta del Nilo provenientes de Canaán.
De esta forma declaraban que sus antepasados habían sido dueños de la tierra que ahora ellos querían dominar. Cometieron, sin embargo, un error histórico. En Génesis 37:25 se mencionan caravanas que transportaban resina aromática, bálsamo y mirra. La arqueología moderna ha probado que aquel comercio comenzó muchos siglos después, durante la hegemonía del imperio asirio. En resumen, el Deuteronomio y la historia deuteronómica son varias cosas a la vez. Son un panfleto político de los hombres poderosos de Judá. Son una reelaboración de la moral de las tribus del norte. Son una justificación del poder del rey y son la fundación del monoteísmo moderno al establecer un Dios único y universal. El nombre Deuteronomio proviene de una traducción griega que se produjo varios siglos después. Deutero significa segunda y nomos quiere decir ley, es decir, segunda ley. La primera, dedujeron los traductores, era la de Moisés en el monte Sinaí, que figuraba antes en el libro en que trabajaban. Lo que sigue es la historia del último documento que integra el Pentateuco y de su página más famosa.